jóvenes, vamos a continuar con el cuarto tema que es ciencia, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con lo que es método científico y todo eso, ¿sí? Comenzamos, ¿ya? Algo sencillo, algo rápido, la ciencia se subdivide en ciencias formales y ciencias prácticas, ¿ya? En las ciencias formales tenemos lo que es la matemática y la lógica. Entonces, en la matemática, lógicamente, bueno, encontramos lo que es el álgebra, la trigonometría, la geometría, la aritmética y otras ramas, ¿no? En la lógica, obviamente, es algo general, ¿no? Lo que vemos en lo que, por ejemplo, en esa tabla que vemos verdadero, falso, sí, solo sí. Entonces, ahí también está lo que es la lógica, ¿ya? En las ciencias prácticas tenemos a las ciencias sociales y a las ciencias naturales. En las ciencias sociales tenemos lo que es la historia, la psicología, la sociología, encima son carreras, ¿no? Son carreras que se dan en la universidad, ¿no? Y las ciencias naturales tenemos la física, la química y la biología, ¿no? En este caso nos vamos a enfocar en la parte de la química. La química utiliza algo muy importante para poder, ¿no? No solo la química, ¿no? La química, tanto la química como la biología, la física, utilizan del método científico para poder formular leyes, ¿ok? Para poder generar, ¿no? Ideas, ¿no? Para esto, por eso recordemos, ¿qué es el método científico, ¿no? El método científico es un conjunto de pasos, dice, ¿sí? Pasos que se emplea para conocer, describir, explicar leyes que rigen el mundo, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que el método científico no es más que una serie de pasos que uno debe seguir para poder ¿qué? Llegar a, ¿qué? A formular leyes universales, ¿ok? Entonces estos pasos son los siguientes: lo que es observación del fenómeno, que representa la búsqueda de un tema importante. También tenemos el registro de datos, ¿sí? El registro de datos, características y todo tipo de registros que uno pueda tener, ¿ok? Formulación de hipótesis. En este caso tenemos que explicar el fenómeno detalladamente, todo lo que ocurre, qué es lo que ocurre, ¿ok? Entonces también tenemos lo que es la comprobación experimental, encontrar una relación con otros fenómenos similares, ¿sí? Entonces, que tiene que ver de repente con algo que se produce o que se origina a partir de uno o del otro, ¿no? Entonces, o una relación, de repente hay una relación de un fenómeno con otro, ¿no? Entonces, lo que también tenemos lo que son las conclusiones lógicas, ¿no? La que representa la comprobación experimental y la comunicación de resultados. En esto aquí vamos a hacer un poquito, señalar que cuando nos habla de esto, es como si nosotros estuviésemos en una conferencia explicando el tema y hay un jurado y los jurados debaten, ¿no? Sobre el tema explicado. Entonces, este aquí viene. Entonces, para poder reforzar un poquito esto sobre el método científico, vamos a tomar en cuenta, vamos a poner como ejemplo el CO2, ¿sí? El CO2. CO2. Recordemos que el CO2 me representa un gas, ¿no? Es un gas. Un gas, lógicamente, que dañino, ¿no? ¿Qué hace? Que nuestra temperatura se caliente, ¿no? Y esto produce que los glaciares y todo el hielo que de repente tenemos en las cumbres, en las nevadas, se deshielen, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo estoy investigando, haciendo investigaciones y para esto, quiero utilizar el método científico. Entonces digo, mi tema central es el CO2. Entonces, miren, de muchos temas que incluyen el calentamiento global, yo voy a tomar el CO2. O sea, voy a coger ese tema, este elemento o este compuesto que origina esto, ¿no? O sea, este fenómeno, el fenómeno del incremento del CO2. Ese va a ser mi tema de observación o observación del fenómeno, ¿sí? Estoy eligiendo de muchos temas que hay, yo voy a elegir el CO2 como tema o como fenómeno importante que se está propagando a nivel mundial, ¿ok? Entonces ese va a ser mi tema, mi observación del fenómeno, ¿ok? Entonces el segundo paso sería el registro de datos. Para este caso, en el CO2, en el registro de datos, puedo tomar en consideración todos los años que de repente, o todos los años, o el incremento del CO2 que se produce a lo largo de todos estos años. Por ejemplo, puedo tomar desde 2000 hasta el 2020. Entonces estoy viendo, o de repente puedo tomar estadísticas o datos que de repente me están mostrando, ¿no? Que a lo largo de los años, cuánto se está incrementando el CO2. ¿Ok? Entonces ese sería mi registro de datos.
O sea, busco datos o de repente informaciones, informes, datos experimentales, ¿sí? Teóricos. Entonces ahí vendría a ser mi registro de datos. En la formulación de hipótesis busco explicar, entonces tengo que explicar cómo es que se produce, cómo es que a medida que pasan los años esto se va calentando, la atmósfera se va calentando, entonces ahí voy a explicar cómo es que este fenómeno está actuando sobre la vida natural, humana, o de repente animal también, ¿sí? De los animales, ¿ok? ¿Cómo es que esto nos afecta? O sea, voy a explicar cómo se produce, cómo afecta a todo a nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora tenemos lo que es comprobación experimental. Entonces, para esto busco, ¿no? De repente me voy a un laboratorio, de repente tomo muestras o veo las muestras que se tenían antiguamente con las muestras actuales. Entonces, y veo que hay un incremento, ¿no? De repente, o tomo de repente, no sé, un termómetro, ¿no? Un termómetro que me indique de repente cuánto ha sido la temperatura antiguamente a mediano plazo y de repente a largo plazo, ¿no? ¿Cómo es que se está dando? Entonces, esa sería mi comprobación experimental. Entonces, en las conclusiones lógicas, voy a tener, pues lógicamente, no voy a ver, ¿no? A partir de todos esos datos que he obtenido, de las observaciones, comprobaciones experimentales que he visto, puedo que dar conclusiones, puedo decir de repente que desde el 2000 hasta el 2004 hubo un aumento de, vamos a suponer, 0,5 grados o 1 grado cada año. Entonces, estoy dando que una comprobación experimental, ¿no? Perdón, una conclusión lógica, ¿no? Entonces, ese vendría a ser una conclusión lógica. Y luego, una comunicación de resultados es compartir, ¿no? Todos los datos que yo obtuve, todo mi observación, mi registro de datos, mi formulación de hipótesis, mi comprobación experimental, mis conclusiones van a ser que debatidas. Voy a juntar a muchos expertos y voy a hablar con ellos y comentarles toda mi investigación. Entonces ellos también me van a orientar a mí y de repente pueden darme preguntas, hacerme preguntas en el cual yo tengo que responder, ¿no? Entonces ellos serían como una especie de jurado, ¿no? Que miden de repente todo lo que yo he obtenido. Entonces vemos que no es nada difícil, pero la palabra dificultad va a depender de qué, del tipo de tema que yo escoja. Hay temas que son muy relevantes, son muy complejos, entonces me van a mí también complicar en la rapidez de hacer en hallar, ¿no? De repente una investigación de un fenómeno que se presenta, ¿no? Entonces eso es lo que es con respecto al método científico, ¿ok? Espero que les haya servido, ¿sí? Es un tema muy importante que les va a ayudar no solamente ahora, sino más adelante, porque más adelante ustedes van a acostumbrarse, ¿no? A tratar de hacer investigaciones científicas, ¿ok? Entonces, bueno, este es el tema, el cuarto tema, ¿sí? Espero que les haya servido y cuídense mucho.